Le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Buenos días, abogado, bienvenido a nuestro programa. Bueno, la Fiscalía General del Estado vinculó a 22 personas al caso Sobornos 2012-2016, entre ellas Rafael Correa, cuya participación, y no sé si usted coincida, en este delito sería como autor por dominio de organización. ¿Cuál es su opinión? Doctora, buenos días. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Teleamazonas. Realmente, respecto de lo que ya viene siendo todo este proceso del denominado en su momento Arroz Verde 502, y Odebrecht puso presidente, ahora Sobornos 2012-2016, cercado una investigación a años específicos sin la intención, por ejemplo, de investigar más adelante, siempre nos va a llamar la atención cómo la Fiscalía trata de construir el esquema del tipo penal. A las primeras acusadas les acusó de un concurso real de infracciones, dijo que había cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, y luego, a través de un acto urgente bastante extraño, se procedió a abrir una nueva instrucción en contra de Alexis Mera y María Duarte, acusándoles de concusión. Bueno, más adelante, y que además en estos últimos días casi no pudimos ni siquiera conocer el informe pericial, hay un informe de una perfilación criminológica que dice que está estableciendo la existencia de una estructura. Y tal como usted decía, efectivamente se refiere, y además con una similitud impresionante, al cuadro que dibujó Laura Terán el día de su testimonio anticipado. Personalmente creo que más allá de lo que a través del periodismo de investigación se puede hacer, más allá de lo que el periodismo de investigación puede plantear para la ciudadanía, para que los medios de comunicación repliquen, lo que es importante ya a estas alturas del proceso es lo que la Fiscalía va a poder demostrar procesalmente, porque ahí sí es donde vamos a tener muchas discrepancias y discusiones. La investigación que habría hecho Milojas, la investigación que habrían hecho Fernando Villavicencio y Cristian Zurita o cualquier equipo de periodismo de investigación llega hasta cierto punto. Claro que sí, pero y digamos que ya en esta investigación previa que ha hecho la Fiscalía General del Estado ya se han conseguido algunas pruebas, digamos, que ponen sobre la mesa la comprobación de lo que dice en este caso Laura Terán y Pamela Martínez, que constituyen los testimonios clave en esto. Quisiera que revisemos el gráfico al que se refería Laura Terán, en donde ella pues hace en un papelógrafo y dibuja cómo sería la estructura de esta organización y pone a la cabeza al señor Rafael Correa. Entonces, por eso es que se dice que puede ser incriminado en este caso como autor por dominio de organización, porque pues posiblemente acciones directas de él, participación directa en la recepción de dinero, depósito de dinero, distribución de dinero, no haya, pero es la cabeza de la organización. Cuando Laura Terán dibujó ese gráfico que usted ha pasado en la pantalla, tuvo a bien además manifestarle a la Corte y a todos los abogados que estábamos junto a ella escuchando su testimonio anticipado, decir que esa era la estructura de la hoja de Excel que ella generó para poder incluir ahí la información que Pamela Martínez le otorgaba. Ella nunca habló de una estructura criminal. Laura Terán, de hecho, no es tampoco abogada y sus abogados hicieron mucho hincapié en dejar claro que el análisis que ella estaba haciendo no era la de una persona que conoce derecho, peor derecho penal. Era la de una persona que había hecho en base a ese requerimiento un esquema para ir incorporando la información que su jefa directa le daba. Claro, pero ahora se conoce que el dinero que ella registraba en este cuadro de Excel era dinero mal habido, pues. Entonces ahí ya, digamos, la organización que ella devela, la estructura que ella devela, ya no es una estructura de un partido político que está trabajando para hacer crecer el partido, para las próximas elecciones, sino que ya al recibir dinero presuntamente ilegal, pues ya se convierte en una organización delictiva. El problema es que, tal como usted dice, el dinero es presuntamente ilegal. Laura Terán también nos contó en su testimonio anticipado que existió un fondo de solidaridad que se creó desde inicios del gobierno, que en ese fondo de solidaridad y que a ese respondió los primeros esquemas que ella planteó, se nutría de las aportaciones voluntarias de los miembros del gabinete, de las personas cercanas al expresidente Correa, y que ese fondo realizaba sobre todo trabajo para calamidades domésticas, se pagaban pasajes urgentes y en fin, una serie de cosas que además siempre va a estar conectado, ciudadanía, a lo que establece Pamela Martínez, porque vuelvo a decir, Laura Terán dijo, a mí Pamela Martínez me decía qué anotar. Entonces,
no podemos salir de esta conversación, de esta discusión, sin establecer mucho de lo que Pamela Martínez plantea. Y creo que ahí es muy importante discutir sobre los aportes que Pamela hace al proceso. Claro, pero Pamela Martínez también está de alguna manera corroborando lo que dice Laura Terán que apuntaba. Y lo que está diciendo Pamela Martínez es que recibía dinero de empresas contratistas del Estado, entre ellas Odebrecht, para invertirlas en las campañas electorales. Y que ese dinero, mucho de ese dinero fue incluso procesado a través de una empresa que ella y su marido pues lideraban en cuentas del Banco del Pacífico, y que de allí se distribuyó el dinero a algunas de las cabezas de Alianza País. Es decir, ella está ya describiendo esta estructura delictiva que recibía dinero ilegal de personas o de contratistas del Estado que a cambio de ese dinero recibieron obras. El problema es ese. ¿En qué momento la Fiscalía ha determinado qué obras pueden ser las relacionadas con esta entrega de dinero? En ningún momento. La Fiscalía empezó este proceso con presos, y ese es un problema para la Fiscalía. En otros países los procesos empiezan con una investigación ardua, con una investigación seria, responsable, sobre lo que ha sido todo ese proceso de contratación. En este país empezamos las investigaciones con presos, eso le obliga a la Fiscalía a inmediatamente abrir las instrucciones fiscales, lo cual le acorta también su posibilidad de investigación, le acorta mucho los tiempos. Y eso le obliga además a enfrentarse ya a los abogados, que por supuesto lo primero que tenemos que procurar es la libertad de nuestros defendidos. Entonces, la Fiscalía mismo, al entrar en esta agenda, digamos, más política que jurídica, entrar en esta agenda más de lawfare que de técnica de investigación real, lo que hace es acortarse ellos mismos. La Fiscalía hace 15 días apenas pidió un resumen a la Contraloría y a las distintas instituciones que contrataban con estas empresas, el esquema bajo el cual contrataban estos empresarios. Es decir, recién a 15 días de que se termine por obra de la misma Fiscalía la instrucción fiscal, recién ellos van a empezar a analizar qué obras podrían tener algún atisbo de ilegalidad. Entonces empiezan las cosas al revés, y eso genera justamente estas discusiones. Luego nos encontramos con que, por ejemplo, el cuaderno fue escrito en el 2018, y le escuché en este espacio al abogado armar todo un malabar, tratando de explicar los diferentes colores del esfero que la Fiscalía conocía desde antes del cuaderno, y eso pone en entredicho, no voy a decir más, pero pone en entredicho una de las pruebas principales con las que la Fiscalía inició esto. A ver, vamos poco a poco. Usted dice que empieza con presos la Fiscalía, y puede, digamos, ahí sí ya no me quiero meter en la parte técnica de si está cometiendo un error o no, pero resulta que las dos primeras presas confiesan. Es decir, colaboran con la justicia y empiezan a develar una serie de información que ahora la Fiscalía obviamente la pone pues a correr para poder conseguir las pruebas que puedan corroborar esos testimonios, que no son de cualquier persona, pues son de una Pamela Martínez que dentro de la estructura correísta se convierte en casi que la mano derecha de Rafael Correa. No era cualquier persona, ocupó cargos de vital importancia dentro de la organización, por los correos electrónicos que se develan de conversaciones entre ella y el expresidente Correa. Se ve que ella no solamente era una persona que le administraba la plata, sino que le ayudó a meterle la mano a la justicia directamente, tanto así que ella termina de alta, pues en este altísimo cargo en la Corte Constitucional, nada más y nada menos que la principal Corte de Justicia de nuestro país. Es decir, no estamos hablando de un celador, de un guardia, de una empleada de medio o bajo rango. Estamos hablando de una Pamela Martínez y su asistente Laura Terán. Entonces no son cualquier testimonio que puede ser minimizado o desechado. No, no es cualquier testimonio, pero justamente ese es el problema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en innumerables ocasiones, y no solo la Corte Interamericana, los tribunales europeos también, el Tribunal Superior de España lo propio, los testimonios de los coacusados, si no vienen recargados de información colateral que corrobore lo que estos coacusados plantean, no debe ser validada en procesos, no llega sino a ser un indicio. Y eso es lo que venimos discutiendo ya desde hace rato. Es decir, Pamela Martínez
da un testimonio, primero que le recuerdo que la primera versión de Pamela Martínez es completamente distinto a lo que acaba de decir en el testimonio anticipado. La Corte en la sentencia Segarra versus Perú dice claramente que sobre todo si hay contradicción entre las primeras versiones y los testimonios, los jueces tienen la obligación de tomar en cuenta que si se corrobora o no con otra información. Pamela dice una cosa, Pamela presenta el cuaderno, Pamela da un testimonio. Laura dice una cosa, Laura presenta un archivo, Laura da un testimonio. Todo está dando la vuelta alrededor de las dos coacusadas y a veces ahí entramos nosotros en un problema, le estamos dando casi el valor de prueba a lo que dice alguien que además pretende a través de esto beneficiarse de una reducción de hasta el 90% de una pena. Ahí está, y de ahí nace también mucha suspicacia respecto del tema del cuaderno, porque ¿quién me asegura a mí? Yo no creo que esto sea generado por la Fiscalía, pero ¿quién me asegura a mí que no fue una forma en que Pamela Martínez quiso beneficiarse de la cooperación eficaz y no le está engañando a la Fiscalía con esto? Pero a ver, yo la verdad, y quisiera recoger su opinión, pero yo al tal cuaderno no le doy el más mínimo valor. Es que hoy mismo Pamela Martínez o Jorge Glass o el señor, cualquiera de los que está involucrado en este caso, el mismo Alexis Mera o la señora Duarte, pueden hoy sentarse a escribir un libro, si quieren, de sus memorias, de todo lo que hicieron durante 10 años, ojalá se sinceraran y ojalá fueran de esa manera honestos con este país, ¿sí? Y dejaran por escrito todo lo que hicieron. Pero entonces, ¿qué importa si lo escribió en el 2018, en el 2019, en el 2015, en el 2005, en cualquier año? No le veo la importancia y el peso al cuaderno cuando ya hay pruebas en este momento que se han presentado sobre la mesa. Usted tiene facturas, tiene testimonios de quienes pasaron esas facturas y recibieron los pagos, no directamente del gobierno o del Estado, digamos, o de Alianza País, en este caso, que es quien debió haber pagado esas facturas directamente para los gastos de campaña, sino que ya testifican que recibieron dinero de empresas que resultan ser contratistas del Estado. Tiene también el testimonio ya de contratistas del Estado, tiene dos. El pesadísimo testimonio de José Concienciado Santos de Odebrecht y también tiene el testimonio de Telmo Calle, en donde están diciendo que ellos pagaron facturas de gastos de campaña y que luego, a cambio, pues recibieron obras. Entonces, ya no es solamente el cuaderno de Pamela Martínez, y el cuaderno de Pamela Martínez pasa a quinta importancia. Está el testimonio y ahora está la responsabilidad de la Fiscalía de poder comprobar y recoger pruebas de que ese testimonio sea verdadero. Pero ya tiene ahí usted, tiene la cuenta de Pamela Martínez de la empresa y los depósitos que Odebrecht dice que hizo ahí. Pues simplemente ir a ver la cuenta si están los depósitos o no y preguntarse por qué le congelaron las cuentas a Pamela Martínez, las cuentas del Banco del Pacífico, porque cometieron esa osadía de depositar esos dineros en una cuenta o en cuentas de banco del Estado, del mismo Estado. Bueno, la importancia que le quieran dar al cuaderno los medios de comunicación es una, y la respeto. La importancia que le dio la Fiscalía al cuaderno es otra. Por ejemplo, Alexis Mera estuvo preso 35 días por el cuaderno. Entonces el cuaderno, procesalmente, vuelvo a decir, yo no voy a entrar en la dinámica de discutir sobre lo que el periodismo dice o no dice. Yo voy a discutir lo que sucede en la realidad procesal de un proceso, de un caso, en donde nosotros como defensa técnica tenemos claridad sobre una cosa. Toda la evidencia indiciaria da la vuelta alrededor de Pamela Martínez y Laura Terán. Así, para mí es así de sencillo. ¿Y las pruebas que ahora ya se han presentado? Ahí hay varios problemas. Primero, que todavía no son pruebas. Segundo, que Concienciado Santos dijo varias cosas que ya van a entrar en contradicción con lo que dijo en el juicio de Glass y que vamos a tener que analizar ya a nivel procesal. Si es que no existe entonces perjurio en el proceso de Glass o perjurio en este proceso. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de contradicción identifica usted? Varias y variadas. Por ejemplo, en el proceso de Glass nunca habló de entregas en efectivo, nunca habló de Pamela Martínez, nunca habló de sobres. Sí habló de entregas en efectivo, pues ahí cuando decían que se hablaban a través del iPad y que entregan 1 millón, entregan más de 2 millones. Y cuando él decía que a través del iPad le pidieron 1 millón, él en ese anterior testimonio dijo que él dijo claramente que no. Pero en el nuevo ya no dice que habló con Ricardo Rivera sobre eso, sino dice que habló directamente con Jorge Glass. Entonces, ya las contradicciones ahí las tendremos que valorar. Pero bueno, ahí hay que separar dos casos que el mismo Glass le hace separar.
porque una cosa era lo que hacían entre Glass Rivera y Odebrecht y Concienciado Santos, y otra cosa es lo que ahora se devela que se hacía entre Odebrecht y Pamela Martínez. No es tan así, porque lo que dijo Concienciado Santos en su testimonio, el último que dio, es que lo que le dijo a Rivera es que él no va a dar más dinero y que le va a dar del mismo tema del anterior caso. Entonces, claro. Pero entonces que el anterior caso era un chanchullo entre Rivera, Glass y Odebrecht. Pero entonces no son temas separados. Cuidado, acá vamos a tener que encontrarnos con un delator que además no está procesado, porque no se olvide, Janet, que Odebrecht no es parte de este proceso, no va a participar de aquí en adelante en nada, no vamos a tener que verle la cara a los señores para que respondan nuestras preguntas cuando les preguntemos por qué antes no se habló de Pamela Martínez y ahora sí. Yo no voy a discutir los depósitos en Nexo Global, pero los depósitos en Nexo Global incrementaron el patrimonio personal de Pamela Martínez como persona natural y de su esposo Jimmy Salazar. Sirvieron para, por ejemplo, hacer las campañas del Colegio de Abogados y luego toda la campaña nacional que realizó la lista de la que él es su principal vocero. Claro, pero una cosa es decir que sirvieron, yo podría decir aquí, también sirvieron. Podría. Porque estamos hablando, la Procuraduría está hablando de 22 millones de dólares. La Procuraduría llegó a esa cifra con un cálculo matemático bastante sencillo y lo que dijo es que de acuerdo a la ley, la sanción monetaria que se puede aplicar a alguien que es acusado de un delito contra la administración pública es el monto total de la afectación multiplicado por 3. Así llegaron a esos 22 millones, es decir, en este momento, cuando se vinculó a los empresarios, la Fiscalía ya no habló de 15 millones, sino habló de 7 punto algo, y por eso la Procuraduría, multiplicando por 3, estableció eso, y de la división de esos 20 y tantos millones para todos es que la jueza llegó a la decisión de que era $1 millón por cada uno en retenciones en cuanto a temas de bienes inmuebles o lo que sea. Entonces, todo esto, primero que nada, aún no ha llegado a materializarse en una audiencia preparatoria de juicio. Eso es lo que la Fiscalía con insistencia pretende que se haga rápidamente y a nuestro criterio eso es para evitar algunas cosas. El peritaje internacional del cuaderno quieren evitar que periciemos la fuente madre de los archivos de Laura Terán. La jueza el día de ayer autorizó para que se solicite a Google que se verifique cómo se abrieron esos dispositivos, porque podría haber quienes incurran en delitos federales por eso, y se pretendió que no revisemos el peritaje de perfilación criminológica, en donde está prácticamente lo mismo que dijo Laura Terán, con una similitud insospechada, ya que tenemos también gente que escribe cuadernos en 30 minutos en viajes de avión. Entonces, todo eso va a materializarse en una primera audiencia en donde todos los abogados tenemos derecho a solicitar exclusión probatoria, en donde vamos a impugnar muchas de las cosas que han sucedido aquí. La instrucción fiscal al día de hoy tiene 132 días, cuando la ley dice que bajo ninguna circunstancia puede durar más de 120. Muchos de los procesados entramos en el proceso el 16 de julio, el 17 de julio, cuando se reformularon cargos. Y de lo que pasó antes nosotros no tenemos idea. Y mucha de la evidencia se tomó antes, cuando solamente Pamela Martínez y Laura Terán eran procesadas y además son cooperadoras, por lo tanto no impugnaron ninguna diligencia de la Fiscalía. Ahora, aquí volvemos a al mismo cuestionamiento de otros procesos. Y es si el señor Correa sabía o no sabía de esto. Entonces, porque ahí está pues el hecho de comprobar si era o no era la cabeza de esta organización. Pero hay un detalle, y es que él recibe parte de este dinero. Él recibe de Pamela Martínez $6,000 que dice que ha pedido prestado y que luego ha pagado, y etcétera, etcétera. Pero independientemente del monto, que es sobre lo que se giran las discusiones en las redes sociales, que si son 6,000, si es muy poquito o mucho o lo que sea, el punto es que él sabía que ella manejaba una cuenta paralela y tomó prestado dinero de esa cuenta paralela. Que luego devolvió o no devolvió, ya verán ustedes, yo veo unas copias simples ahí, unos recibos simples que dice que ha pagado, pero ese no es el punto. El punto es que sabía que ella manejaba dinero paralelo. Es decir, ahorita aquí no se me puede hacer el loco, pues. Además, cuando tenemos un expresidente que decía que era jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y que se jactaba todos los sábados de ser una persona en que en este país nadie movía un dedo sin su autorización, ahora no se va a venir a hacer el loco de que no sabía lo que estaba haciendo su Pamela Martínez, pues. Hacerse loco no es la idea, pero hay una cosa muy clara que decir. Él recibió un crédito que salió de la cuenta bancaria en donde se depositaban los aportes voluntarios de los funcionarios y que se llamaba Fondo de Solidaridad.
Laura Terán en su testimonio anticipado, que lo hizo bajo juramento o en el esquema del juramento, porque como es acusada no puede jurar, además, ella especificó, de esa cuenta le hicieron ese crédito, es el único crédito del que me acuerdo, además dijo Laura Terán. Luego Pamela Martínez quiso torcer eso diciendo que en esa cuenta, al final ya cuando le dijeron que ya no haga más cuentas, en el 2014, eso también genera una distorsión de fechas, ella mandó a depositar de esa plata. El expresidente Correa conocía del Fondo de Solidaridad, por supuesto, porque él disponía cuando se activaba ese fondo para calamidades domésticas o para ayuda humanitaria. El uso y abuso de Pamela Martínez respecto, por ejemplo, de lo que hacía con Nexo Global y Odebrecht, por supuesto que el expresidente Correa no sabía. Ahora, pero para poder comprobar que todo este dinero que manejaba Pamela Martínez era fruto de estos aportes voluntarios de funcionarios públicos o del Estado ecuatoriano, eso tiene unas normas también, y ustedes van a tener que comprobar que cumplieron con las normas. Las normas son: depósitos tienen que estar registrados y entregados recibos, facturas o recibos, me imagino, con todos los datos de los contribuyentes. Y si son donaciones de más de $100, tenían que haber sido en cheques. Entonces espero que tengan los archivos de todos los cheques en ese fondo de solidaridad para comprobar que realmente se trataba de aportes legales. Si existía algún tipo de incumplimiento en cuanto a la normativa de la superintendencia de bancos o lo que quiera que tenga que ver con eso, que entiendo que por allá va la fiscalía ahora para querer decir que no tenía autorización, la relevancia penal de eso no es el cohecho. Y este proceso es por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, y la fiscalía, para mí, a mi criterio como defensor, pierde el tiempo pretendiendo darle una calidad de inapropiado a un fondo que existió y que no tiene relevancia penal. Hubiese sido cerrado, pero hubiesen sido multados por la superintendencia de bancos. Pero es que una cosa es procesar unos pequeños aportes de sus empleados, de los empleados públicos, y otra cosa es que a través de esas cuentas se esté sospechando que se procesaron dineros de empresas contratistas del Estado. Eso es lo que tiene que probar Fiscalía. Exactamente, por eso se habla de cohecho. Sí, entonces, pero cuando, no creo que esté mal, pero hay que comprobar. Por supuesto, cuando puedan probar eso, ahí vamos a tener esa discusión procesal con Fiscalía sobre si eso no es cohecho. Finalmente, y quisiera consultarle, ¿no? Todo esto, digamos, su cliente está fuera del país, es un prófugo de la justicia en este momento, ¿no es cierto? Pero yo creo que se complica mucho la situación jurídica de Jorge Glass, que es el único preso de toda esta organización. ¿Ustedes no temen que cante sus verdades, toda vez que además se está enterando que era pues al que le llamaban, de acuerdo a lo que dice Alexis Mera en conversaciones con el mismo Correa, el bolsón de todo este paseo? Mire, Janet, el expresidente Correa está fuera del país por una orden de prisión que, sin que sorprenda a nadie, es generada por cooperadores eficaces que en testimonios anticipados hablan de llamadas que no tienen teléfonos ni números y hablan de hechos que no pueden corroborar. Pero temen una confesión, por ejemplo, de Glass, capaz que se le ocurre contribuir con la justicia. En absoluto, porque primero que nada creemos que Glass no ha dejado de estar presente en este proceso, ha rendido su versión, ha rendido ampliación de versión, está con su abogado siendo representado permanentemente ahí, y más bien lo que se ha procurado es silenciar la verdad de Glass, porque esa verdad afecta a los testimonios anticipados a los que les queremos dar valor de prueba de Pamela Martínez o Laura Terán. ¿Correa tarde o temprano va a venir a dar la cara o no? Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando este país dé las garantías. Pero sí, él dejó haciendo todo. Lo que es hoy la justicia y la justicia a la que él se está enfrentando es la justicia que él dejó creando. La justicia viene siendo un problema para todos, y yo soy abogado desde hace más de 15 años, desde mucho antes de Correa. Yo no me he olvidado de la Pichicorte, en donde teníamos cosas inverosímiles. Es que mal de mucho consuelo de pocos. Por supuesto, y justamente eso es lo que yo discuto. Sí. Acusarle a alguien que dejó de ser presidente hace 2 años de lo que pasa hoy, como ayer el tema de la filtración de datos, ya me parece vergonzoso. O sea, no tenemos un gobierno que se encargue de otro solucionar. Escándalo con otros exfuncionarios del mismo gobierno, pero ese tema lo vamos a dejar para analizarlo mañana y pasado mañana aquí también en este programa. Ese tema pues gravísimo de la filtración de datos confidenciales de los ecuatorianos. Abogado, le agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un corte comercial.